NQ, La Voz de la Provincia Mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. ¿Qué tal? Como siempre es un gusto saludarlos. Transmitimos desde la cabina del periódico Ruta aquí en la ciudad de Tulancingo. Este es su programa Entre Líneas y yo soy Juan Carlos Ortiz. Hoy vamos a hablar de las mordeduras de animales, que es un tema muy importante de salud pública para todas las personas, ya que las consecuencias para la salud humana dependerán de la especie animal de que se trate y de su estado de salud. Las personas pueden sufrir mordeduras de diferentes especies de animales, sin embargo, las más relevantes o importantes son causadas por serpientes, perros, gatos y monos. Está con nosotros el doctor César Gutiérrez Chávez, de la Jurisdicción Sanitaria número 2 de Tulancingo. Gracias, doctor, por estar aquí. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches. También se encuentra el médico veterinario Benjamín Vargas García, coordinador de zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria 2. Gracias. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. También el catedrático del área de veterinaria del ICAP, el doctor Adrián Zaragoza Bastida. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y el maestro José Ignacio Olave Leiva, catedrático del área veterinaria del ICAP. Gracias también. Gracias, buenas noches, Juan Carlos. Las estadísticas, doctor César Gutiérrez, de los mordeduras de perro en el 2015 y en lo que va del 2016, ¿van en aumento o han disminuido? Buenas noches, Juan Carlos. Comentarte que las estadísticas se mantienen de un año para otro. Aproximadamente más adelante Benjamín te desglosará las estadísticas finas, pero sí comentarte que tenemos en la región de Tulancingo, comprendida por los 4 municipios, más de 300 personas agredidas. 300 personas. Más de 300 personas en el agredidas. 2015. Durante todo el 2015 en los 4 municipios. Prácticamente una diaria. Así es. Prácticamente una diaria, sin que tengamos un patrón constante en los días o alguna fecha en específico. Nosotros hemos hecho a través del programa de zoonosis algunas actividades para manejarlo de manera integral, el tema de los perros, no solo el de las agresiones, porque va directamente ligado. El tema de esterilizaciones, el tema de la vacunación, y en este punto me detengo un poco en el tema de la vacunación, porque de esos más de 300 agredidos, solo el 18% se le ha iniciado tratamiento de vacunación a los humanos. Estamos hablando más o menos de 60 personas. De 60 personas un aproximado, porque nosotros tenemos una construcción del indicador en la jurisdicción sanitaria, bueno, en todo el estado y en todo el país, donde tienes que ver algunos antecedentes del animal, si es animal callejero, si tiene antecedentes vacunales, si lo pudimos tener en observación, si se perdió, si se murió. Cuando esos criterios no se cumplen, nosotros intervenimos directamente en la vacunación como de manera preventiva hacia los humanos. Y comentarte que solo el 18% de esos aproximadamente 300 agredidos, fueron candidatos a ser vacunados. ¿Qué pasa con las personas que no se vacunan cuando son mordidos por un perro callejero? El riesgo. Nosotros descartamos el riesgo porque hacemos una confrontación con la información que tenemos. Es decir, zonificamos la cobertura de vacunación canina y felina y determinamos, si es candidato o no. De todos modos, si hay un periodo, tenemos una brigada de un médico veterinario y un auxiliar que le da seguimiento a ese paciente. Comentarte también que ya llevamos muchos años sin que la región presente casos de rabia. Entonces, eso también nos da un parámetro para no bajar la guardia, pero sí para estar un poco más tranquilos. Doctor Benjamín Vargas, las estadísticas. Sí, cómo no, mucho gusto. Mire, afortunadamente o desafortunadamente, las agresiones se han mantenido durante los años anteriores. Hemos observado que la mayoría de las agresiones tienen un patrón de alguna manera en los meses de la época de celo de las perras. ¿Cuándo es? En el mes de marzo, abril y en la época de septiembre, octubre.
más o menos. Cada 6 meses están reproduciéndose los animales y entran en celo. Entonces, este tipo de situaciones que entran en celo, pues hay más contacto de los animales por tratar de montar a la hembra, el propietario de tratar de separar a los animales, y precisamente vienen los accidentes. Sabemos que los animales no agreden nomás porque quieren, ¿verdad? Sino siempre hay un estímulo, una agresión, o sienten peligro, y los animales siempre se defienden. Es una respuesta. Es una respuesta de los animales que lamentablemente todavía no codificamos bien los humanos cuándo acercarnos a un animal o cuándo no. ¿Quiénes muerden más, las hembras o los machos? En todas las especies. En todas las especies, por lo regular, muerden las hembras, precisamente por el protejo de que tenga que tener con sus cachorros, o de alguna manera que son más territoriales los animales. ¿Esto pasa también con las gatas? Fíjese que con las gatas no es muy común que agredan los gatos. Sí es la situación de agresión, pero son más por accidentes. Las estadísticas, doctor, ¿cuándo es el mes que más se presentan este tipo de accidentes? ¿Mayo, dijo? ¿Abril y mayo? Marzo, abril y agosto, septiembre. ¿Tienen los datos precisos? Exactamente, por número no lo traigo así desglosado por mes, pero lo traigo en el año completo. Son 325 agresiones que se tienen en el año. Como dice el doctor, casi el 18% son atendidas estas personas y se inician un tratamiento antirrábico precisamente por las condiciones del tipo de agresión, las circunstancias del animal, si lo tenemos en observación o no lo tenemos en observación, o de alguna manera si se desapareció el animal o muere sin tener un diagnóstico de rabia. Maestro Olave, ¿cuándo es importante hacer la operación a los perros para evitar la proliferación? Bueno, dentro del programa de esterilización, en el caso de las hembras es conveniente hacerlo durante el primer año de vida. Sabemos que hay mucha estigma con respecto a este procedimiento quirúrgico. Sin embargo, bueno, se ha demostrado que no tiene ningún efecto adverso para la vida normal de los animales, en el caso de las hembras. Y en el caso de los machos, bueno, también se pueden hacer los procedimientos quirúrgicos sobre todo para evitar el nacimiento, ¿no?, de nuevos individuos que a la larga pues significarían un problema de salud pública, pensando en perros que viven sin dueño en las calles, ¿no? ¿Y dónde es más importante atacar, en las hembras o en los machos para efectos de la esterilización? Bueno, básicamente se piensa generalmente en las hembras, pero es indistinto, o sea, se tiene que hacer en los dos casos. Cuando una persona adquiere un perro, estamos pensando que no lo va a adquirir con el objetivo de reproducirlo, que eso es algo que también ha venido sucediendo en la sociedad, porque muchas veces, como adquieren un perro de raza, por ejemplo, dicen, pues es que quiero tener que tenga descendencia para comercializar. Sin embargo, bueno, una de las cuestiones que en la profesión de la medicina veterinaria hemos estado tratando de, vamos a decir, implementar a la población, es que no piensen en que van a tener, en este caso, un negocio con los perros, ¿no? Y que finalmente es parte del bienestar animal el pensar que evitar la reproducción podría ayudarnos a prevenir este tipo de problemas como es las agresiones. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Sí. Bueno, ya regresamos, estamos hablando de las mordeduras de perros. Y maestro doctor Adrián Zaragoza, ¿por qué es un problema de salud pública esto de los perros? Bueno, tomando como base también lo que mencionaba el doctor, la mordedura de perros da pauta para muchas enfermedades, ¿no? Y una de las más importantes y con las que la Organización Mundial de la Salud ha tratado de combatir es precisamente la rabia. Es muy importante porque a partir de aquí es como se transmite el virus que causa esta enfermedad, y que lo podemos decir de cierta forma es una enfermedad que no tiene cura. Entonces, al no tener cura, es un problema de salud pública que compete a los médicos veterinarios, ya que los que estamos encargados de la salud animal, pero también de cierta forma preservar la salud humana a través de estos animales. Pero ¿quiénes son los portadores de este virus? Generalmente se habla mucho de los canes o de los perros, pero están las ratas, están los murciélagos, ¿o ya no?
A ver. Bueno, si me permite, Sí, en el claro. caso de los reservorios del virus de la rabia, podemos encontrar o podemos dividir en grupos epidemiológicos. El virus circula en dos ciclos, que sería el ciclo aéreo, en donde encontramos a murciélagos, principalmente murciélagos hematófagos, que como Desmodus rotundus, que se alimenta de la sangre del ganado, el cual se ha demostrado fehacientemente que es un reservorio del virus de la rabia, así como otras especies de murciélagos, no necesariamente hematófagas. Por citar un dato, en Manzanillo, Colima, se hizo un estudio serológico para la detección del virus de la rabia en murciélagos no hematófagos, es decir, en murciélagos frugívoros, y bueno, hubo un porcentaje del 63% aproximado de detección, sí, del virus rábico a través de una prueba serológica. Y bueno, existe en la fase terrestre, encontramos al perro como el principal reservorio del virus, y también, bueno, en la fase de transmisión, perro-perro o perro-humano sería pues el más importante, aunque también tenemos carnívoros silvestres que mantienen este ciclo del virus de la rabia. ¿Perro murciélago, no? No necesariamente no. En el caso del ciclo aéreo puede mantenerse entre poblaciones de murciélagos y también puede transmitirse del ciclo aéreo al terrestre, pero generalmente es por el tipo de comportamiento del murciélago hematófago hacia su alimentación y bueno, a las agresiones que podría ocasionar en ganado. Y en el caso terrestre, las ratas están no son portadoras de este virus. No se consideran portadores por su tamaño y con respecto a la fisiopatología del virus. Cuando un roedor adquiere el virus, muere, vamos a decir, en una fase aguda y no es capaz de transmitir la enfermedad a través del medio de transmisión más importante, que sería la mordedura. Hay otro tipo de roedores, vamos a decir, pero de mayor tamaño, que también pueden padecer la enfermedad en una fase paralítica, pero también no se consideran como transmisores del virus. Hablaba de otros carnívoros silvestres, como por ejemplo el zorrillo, ¿sí? En nuestro país, el zorrillo, en las diferentes regiones del país, hablamos de centro, norte y sur, existen dos especies distintas de zorrillo y las dos se han considerado como reservorios. Aquí dentro del estado podemos considerar al zorrillo importante en ciertas regiones, sobre todo en regiones en donde la gente acostumbra el consumo de estos animales y pues para consumirlo hay que cazarlo, y cuando lo hacen de manera tradicional están en un riesgo, ¿no?, de mordedura de estos animales. El tamaño, usted mencionó hace rato, ¿importa mucho para el contagio de este virus? No necesariamente. No necesariamente. En algunos reservorios, por ejemplo, el murciélago hematófago es un animal pequeño, es un mamífero, y finalmente es capaz de mantener el virus por mucho tiempo. En el caso de murciélagos hematófagos no está estudiada la fisiopatología del virus, es decir, no se conoce a bien cómo la enfermedad se desarrolla en el murciélago hematófago. Se tienen hipótesis nada más. Doctor César Gutiérrez, ¿y en la región hay muchos murciélagos? No tenemos registrado y no somos una zona endémica de murciélago, pero comentarte que en el ciclo de políticas públicas es importante definir, y en el tema específico de las mordeduras es importante definir que la identificación del problema es lo más difícil de obtener en las políticas públicas, ¿no? Y en materia de salud, en las políticas sanitarias, pues no estamos exentos. Y es la que va a dar la directriz, obviamente. Es la que va a dar la directriz, porque aquí fuera del aire comentamos algunas estadísticas de esterilizaciones. Las metas que nos ha marcado nosotros la Secretaría han sido cumplidas al 100%. ¿Cuáles fueron? Obviamente de la mano. Benjamín, ¿cuántas? En el 2015. En el 2015 teníamos como meta 2.467 y obtuvimos 3.126 esterilizaciones en el 2015. ¿Solo en perros? Solo en perros y gatos. Muestreos de encéfalos caninos, que es para ver si anda circulando el virus. Teníamos como meta 252 y obtuvimos 337. Nosotros hemos cumplido con la parte que ICAP también nos apoya con 2 jornadas al año, que hacemos muchas esterilizaciones con ellos, que nos abren las puertas
ese bonito hospital que tienen y ellos también contribuyen y Presidencia Municipal también contribuye a esa cifra. A pesar de que estamos al 100% en esterilizaciones de caninos felinos y ya sea hembras... Bueno, de la meta. De la meta, hembras y machos, no ha sido la velocidad necesaria con la que tendríamos que atacar el problema, porque nos siguen rebasando el crecimiento de los perros, y en muchas de las ocasiones también son perros que pues no tienen dueño, que andan en la calle o que no tienen alguna responsabilidad del dueño. La identificación del problema de las mordeduras es la tenencia y la conciencia de los dueños en las mascotas. ¿Por qué hablo de tenencia? Es importante que nosotros optemos, y ahora que está próximo, cercano a cambios de gobiernos municipales o de todos los órdenes, es importante impulsar una iniciativa donde podamos reglamentar la tenencia de las mascotas. Es un fenómeno que directamente van a bajar la cantidad de los animales, van a bajar la cantidad de las mordeduras, cuando la gente o cuando los órdenes de gobierno, específicamente el municipal, que es a donde le toca, se atreva a hacer una legislación sobre la tenencia de las mascotas, porque también tenemos una estadística de animales eliminados. ¿Cuántos tuvimos, Benjamín? De 3,000 ¿Sacrificados? Sí, sacrificados, 4.076. 4.076 eliminados en el 2000, y a pesar de las esterilizaciones, la eliminación de los animales, no podemos incidir directamente en el número o en el crecimiento. Vamos más lentos de lo que necesita generalmente. ¿Tenemos la cifra de la población estimada de caninos en la región? ¿No hay? ¿Hay una estimada? Hay un estimado que por ahí tenemos. ¿Cuánto es? Miren, nosotros vacunamos alrededor de casi 60,000 perros 60,000 en la región. Sí. Son censados y vacunados. Sí. Aproximadamente un 5% se encuentran en vías de calle que no tienen propietarios. 300. Más o menos. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Bueno, ya regresamos, maestro Olave. ¿Qué pasa con la responsabilidad de los municipios en este tema? Y sobre todo, un asunto fundamental, ya lo decía el doctor César, la reglamentación. ¿Por qué le teme la autoridad a reglamentar esto? Bueno, más que temor, yo pienso que es un tema en el cual debe haber participación de la gente experta, ¿no? En ese sentido, es decir, de los profesionales de la medicina veterinaria. Sabemos que en un ordenamiento jurídico a nivel municipal, pues al inicio, ¿no? de cada uno de los municipios, y como decía el doctor hace un momento, estamos a vísperas, ¿no? de cambios de ayuntamientos, ¿no? Entonces, cuando se crea el bando de policía y buen gobierno, yo pienso que en esa parte los expertos en el área deberían de fungir como buenos asesores. Dentro del estado de Hidalgo hemos tenido algunos municipios que han logrado esos cambios, ¿no? Recordar el municipio de Mineral del Chico logró ese cambio no solo con respecto a la tenencia de las mascotas, sino con otros aspectos que también tienen que ver con salud pública, como es el ordenamiento de la cuestión de la basura, ¿no? ¿Y cuáles serían los aspectos medulares que debería incluir una legislación o una reglamentación? Bueno, desde mi punto de vista, considerar principalmente sobre la cantidad de animales que pudiera tener una familia, porque muchas veces la gente lo hace de tener un animal, una mascota, sin plena conciencia de si tiene la infraestructura necesaria para poder solventar las necesidades de la misma, ¿no? Con respecto a la alimentación, a la salud, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que eso sería básico. ¿Qué otro? Pues quizás también cartilla de vacunación con respecto a los servicios de salud básicos que debería contar el perro. Estadísticamente, en el caso de los perros, y eso está también descrito, que cerca del 1% de la población de perros es llevado a la consulta veterinaria por lo menos una vez en su vida. O sea, estamos hablando de un porcentaje muy, muy bajo. Generalmente lo hacen durante las primeras etapas de vida del perro, pero una vez que llega a ser adulto, difícilmente acude a consulta veterinaria. Entonces, por eso los veterinarios no tienen trabajo. Exactamente. Pero ¿cuáles serían otros aspectos, doctor? Mire, yo soy fan
y ya alguna vez fui ampliamente criticado por solicitar que ese reglamento y que se pierda, yo creo que sí hay un costo político porque la gente en determinado momento podía recriminar, pero aspectos fundamentales, ¿no? O sea, no que hubiera un censo de perros real, que cada quien que tenga un perro fuese registrado, obviamente sin ningún costo, que fuese registrado y que fuera específico en las situaciones, por ejemplo, si lo encontramos en la calle, pues ya requeriría una sanción, ¿no? Entonces, poco a poco se tenía que reglamentar y como sucede en otros países, ¿no? Sí etiquetar a los perros que son para fines reproductivos y que tendría que tener un aviso la presidencia municipal de algún apareamiento que se propone, porque generalmente, como sucede también en la vida cotidiana de los humanos, generalmente no planean esa situación y cuando se dan cuenta una perrita que tienen ahí ya tiene 10 cachorritos, ¿de quién? Pues no, tampoco saben, ¿no? Pero es fundamental eso, que también se detectara un perro en la calle y que si le encuentran antecedentes no vacunales también fuera objeto de una sanción, y yo creo que es la única manera que la gente puede ir haciendo conciencia. Ya mencionaba el veterinario que de otro término de perros comunales nos sucedió en Santiago, cuando yo, su servidor Benjamín, fuimos a capturar un perro que había sido agredido una persona, y la gente, salieron como 15 gentes diciendo que el perro era de la calle, ¿no? Entonces, cuando les explicamos que pues ese perro había hecho algún daño y que iba a haber una sanción económica porque había que pagar algunos costos de la paciente, pues todo el mundo se lavó las manos, ¿no? Pero también nosotros, cuando andamos en los recorridos, en la colecta de los perros junto con los municipios, también estos personajes son víctimas de agresiones, inclusive ya han llegado a golpes por los animales, pero eso es exactamente también algo que debe de contener el reglamento, ¿no? El amor a las mascotas o a los animales se debe traducir en los cuidados, no se debe traducir en si te lo llevas o no te lo llevas, porque si te lo llevas al antirrábico, también tienen un periodo para poder recogerlo, si lo recoges con ciertas condiciones, que ese ya es un buen, ¿cuál es el periodo? Buen inicio. ¿Cuántos días? Son 5 días. No, son de 24 a 48 horas para que puedan recoger sus mascotas. Y si no los recogen, serán sacrificados. Sí, pues, la persona que pierde un animalito inmediatamente va, que es responsable sobre todo, ¿no? Va inmediatamente y recoge, lo busca, y si no pone carteles, fotografías por todas partes, pero lo anda buscando. Esas son las personas responsables. ¿Cuál es el costo por sacrificar a un animal? El costo, normalmente se está sacrificando, tiene un costo de 55 pesos. Es muy bajo, ¿no? Es muy bajo. Recientemente lanzamos una campaña en los medios de relanzamiento del antirrábico que está en la salida de San José. Alguna limitante que teníamos era el costo de las esterilizaciones. Anunciamos con bombos y platillo que ya no más costo, que va a ser gratuita las cirugías. A pesar de ello, pues lo mencionaba el veterinario, el 1% acude a una consulta privada. Nosotros estamos proporcionando el servicio gratuito, permanente, de lunes a jueves, de esterilizaciones, y sin embargo, previa cita a un número de teléfono que más adelante te lo va a compartir Benjamín, y aún así no hemos logrado que la gente acuda a esterilizar a sus animalitos, ¿no? Pero sí es una parte fundamental que no lo decimos nosotros, lo dice el artículo 115 de la Constitución, que es una facultad de los municipios de esta materia de los animalitos. ¿Qué pasa con la conducta de los animales, doctor? Bueno, antes que de tocar este tema, yo también coincido mucho con el doctor. La responsabilidad es el tema esencial para el control, para reducir el número de personas agredidas, y también, en dado caso, si se llegara a presentar, no sé, alguna enfermedad, pues que los animales estén adecuadamente cuidados, ya sea desparasitados, vacunados, con todo en regla. El comportamiento, con respecto a la pregunta, el comportamiento de los perros sí es muy importante, ya que lo habíamos retomado un poco. En algunas épocas del año se vuelven más territoriales, empieza su ciclo de reproducción, y es en ese momento precisamente cuando existen los mayores problemas en cuestiones de enfermedades. No hay que acercarse cuando ve un perro, y sobre todo en esta época, ¿en qué condición, por ejemplo? Pues se tiene mucho la idea de no acercarse a un perro que si se ve salivando mucho, que dicen los niños, tiene mucha espuma en el hocico. Normalmente ya no llegamos a ver eso, que tenga
tengan los perros espuma en el hocico. Simplemente tenemos que tener cuidado de no acercarnos a un perro que no es de nosotros y que no nos conoce. Esa es la verdadera respuesta. Si no conocemos al perro, no hay que acercarse, definitivamente. Bueno, y cuando ya uno está acosado por el perro, ¿cuál debe ser el comportamiento del humano? Bueno, aquí lo que pasa que es de instinto, ¿no? Normalmente uno piensa, inmediatamente ve al perro y lo que quiere es correr. Siempre hay que mantener la calma, tratar de buscar un sitio en el cual no pueda tener acceso el perro a morder. Zonas altas, ¿sí? Por ejemplo, subirse a un barandal, cosas así. Pero tiene que ver mucho dónde lo agarre a uno, ¿no? Sí, también. Sí, doctor. Sí, bueno, generalmente un perro en su comportamiento de agresión va a seguir objetos que se alejan. Podríamos explicarlo, dice, ¿por qué un perro, si pasa diariamente una motocicleta, la sigue? Y es la misma diario, ¿no? Entonces es instinto de seguir objetos que se alejan. De ahí, por ejemplo, y acá el doctor Benjamín me corroborará el dato, la mayoría de las agresiones en seres humanos se da en extremidades, es decir, en brazos o piernas, porque como mecanismo de defensa, cuando ya estamos ante el peligro, ante el animal, buscamos levantar la extremidad, pues como mecanismo de defensa. Entonces, en ese sentido es cuando el animal responde, ¿sí? Y agrede a la extremidad, porque va sobre el objeto que se aleja. Entonces, bueno, yo creo que una recomendación, no sé, el doctor, hay que quedarse quietos. Hay que quedarse quietos, ¿sí? Hacerse el dormido, ¿no? No responder tampoco con agresión, porque también en el caso de los miembros locomotores en humanos, pues también es el buscar agredir, y entonces el perro pues va a agredir, claro, el objeto que se aleja, generalmente. Vamos a otra pausa y regresamos, entonces, por favor. Bueno, regresamos. A ver, doctor Benjamín, nos iba a platicar una anécdota. En Singilucan. Sí, mire, exactamente. Estábamos en una campaña de vacunación antirrábica y teníamos que pasar casa por casa, porque teníamos un foco rábico, más o menos como en 1996. Desafortunadamente me salieron como 15 perros de una casa. ¿A recibirlo? Sí, a recibirme afectuosamente, todos me ladraron al mismo tiempo, se acercaron. Yo sabía que no me tenía que mover, que no tenía que gritar, ni hacer movimientos bruscos. Esperé a que saliera la persona, el dueño del propietario de los perros, y ya los tranquilizó y los alejó. Pero si yo en ese momento me hubiera agarrado una piedra o corrido, los animales se abalanzan hacia mí y no sé qué estuviera pasando en ese momento. No estaría yendo a este programa. Sí, efectivamente. Entonces lo más adecuado es no hacer movimientos bruscos, no correr y mantener la calma. Bueno, ¿la rabia en la región está erradicada? Sí, afortunadamente. Sí, hemos mantenido el 0% de transmisión de perro humano y también de perro a perro. Acá el doctor. Sí, mire, afortunadamente desde 1996 ya no tenemos casos de rabia en humanos aquí en el área, y desde 1998 no tenemos casos de perros. Eso significa el gran trabajo que se ha realizado conjuntamente con las universidades, las presidencias municipales y en general todo el trabajo de los servicios de salud para implementar estas campañas de vacunación. Y gracias a eso pues ya casi llevamos más de 20 años sin tener casos de rabia. ¿Qué otras enfermedades pueden transmitir los perros al morder a un humano? Sobre todo algunas enfermedades bacterianas, que sabemos que en el caso de la cavidad oral pueden mantenerse algunas bacterias que para el perro no suelen ser dañinas, pero en el caso de la herida en un humano pudiera tener alguna complicación. Pues una infección de tipo local. ¿Doctor? Sí, bueno, de hecho, hablando de bacterias, como decía el maestro, la cavidad bucal tiene muchísimas bacterias que son parte de la flora normal. Simplemente lo que necesitan es una herida, ¿no? Entonces, igual nosotros, si nos mordiéramos, adquiriríamos una infección. Bueno, también tiene que ver mucho con el sistema inmunológico de las personas, cómo reaccionen ante esa bacteria, pero normalmente siempre va a haber una infección local. Si estamos hablando de personas que pudieran tener alguna alteración en el sistema inmunológico, podrá llegarse a diseminar por todo el cuerpo y ocasionar una septicemia, inclusive a la muerte.
Es importante, Juan Carlos, mencionar, por ejemplo, en pacientes diabéticos es muy frecuente que las extremidades inferiores tengan ausencia de circulación o mala circulación. Entonces hay que tener mucho cuidado con las uñas, con las cortaduras, y difícilmente una herida cierra rápido, ¿no? En caso, los perros no saben si son diabéticos o no son diabéticos. En caso de que muerdan un diabético, existe el peligro inminente de que ese miembro pueda ser amputado para salvar la vida del paciente. Entonces, por eso es importante, ¿no? Es importante, en otro orden de ideas, comentar que la gente debe de saber que el cruce de las razas tiene mucho que ver también con los comportamientos de los animales. Nosotros tendemos a jugarle a lo natural o a ir en contra de lo natural, y cruzamos un San Bernardo con un labrador, y hay unas razas puras, hay razas híbridas, y pues ni hablemos de un perro callejero con otro perro de raza, un perro con temperamento fuerte como un Rottweiler o un Doberman con otro perro. Entonces sí hay desórdenes mentales de los animales que también tienden a ser pues muy productores de las mordeduras. Entonces la gente tiene que saber que aunque el animalito se vea raro y bonito, pues generalmente tendrá que tener, genéticamente puede que no tenga ningún desorden, pero también puede generarle una alteración, ya sea que le produzca un malestar en el tema de salud, pero también un desorden mental, que inclusive que se da mucho en los casos, algunos animales que tienden a atacar hasta el mismo dueño, ¿no? Entonces sí. Sí, doctor. Con respecto, es interesante el comentario del doctor, también puntualizar el grupo de edad en donde encontramos la mayor cantidad de agresiones. ¿Y qué edad? Generalmente de 1 a 14 años es el rango de edad en donde hay una 1 a 14 años. Pues es prácticamente la vida del animal, ¿no? Porque no, en el caso de los humanos. De los humanos. O sea, sí. A los niños son los que más atacan. A los niños son los que más atacan, aunque bueno, también hay otro grupo donde encontramos una cantidad interesante de agresiones, que es el de 45 y más, con respecto a la edad del humano. ¿Y por qué a las personas de 45 más? ¿Hay algún patrón? ¿Hay alguna explicación específica, doctor? Sí, como bien comentaba el doctor, el grupo etario que más agrede son los niños, ¿no? Efectivamente, por las extremidades, por los inquietos que son los niños, por el movimiento, las agresiones son mucho más graves. Son graves que las partes más afectadas es en la cabeza y en los brazos. Inclusive tan graves que lamentablemente también tienen que ser hospitalizados. Entonces, en este tenor, desafortunadamente son los que más sufren, ¿no? Y aparte de la agresión física que a veces puede tener, esa lesión psicológica que se queda para toda su vida, ¿no? Yo sufrí una agresión a los 8 años y todavía me acuerdo del perro cómo venía hacia mí. Y se hizo veterinario para vengarte. Bueno, y en el caso de los perros, ¿a qué edad empiezan a atacar? ¿Tienen esa estadística? Bueno, es indistinto, porque en el caso de los perros, su órgano prensil y explorador pues es la cavidad oral. Entonces, cuando están en la etapa de cachorros, pues buscan el reconocer objetos a través de la cavidad oral, y es a través de las mordeduras. Entonces, ¿y cuánto madura esta cavidad? Bueno, alcanza su madurez alrededor de los 8 meses de Entonces, edad. A partir de ahí ya es... Sí, podríamos considerarlo como más de más peligro, ¿no? Por eso también en el caso de la edad de vacunación de los perros, anteriormente existía un rango, ¿no? Con respecto a la aplicación de la vacuna, se decía que tendría que ser aplicada a partir de los 3 meses de edad. Y yo recuerdo que ya desde hace algunos años se vienen vacunando perros, inclusive del mes de edad, porque para la adquisición para la transmisión del virus rábico no hay una edad determinada, simplemente que sea un mamífero y siempre será vamos a decir, objeto del virus. Bueno, vamos a una pausa. Antes quiero que el doctor César nos diga qué pasa con el centro canino, si se va a reubicar o no. Regresando, por favor. Bueno, ya regresamos, doctor César Gutiérrez. ¿Se va o no se va a reubicar?
el centro antirrábico? Sí, mira, Juan Carlos, comentarte, ya habló un poco de la historia, Benjamín, cuando presentó la región de Tulancingo en el 96, 98. Esta administración del antirrábico canino que está a la salida de San José era administrada por la presidencia municipal en aquellos años. Entonces, la Secretaría de Salud, a través de los servicios de salud coordinados, que así se llamaban, toma la posesión del antirrábico canino. Nosotros pues, en estos años lo hemos mantenido en las mejores condiciones posibles y le damos abasto a los 4 municipios. Sin embargo, sí hay una necesidad y una inquietud y un proyecto de un relanzamiento del centro de control canino, porque la gente, al decirle antirrábico, es sinónimo de muerte o ahí nada más matan perros, ¿no? Pero se hacen esterilizaciones, se vacuna, se orienta, de ahí se encuentra la brigada que acude cuando se es una agresión, y es una manera integral de atender a los animales, pero también atender el fenómeno de salud pública en cuanto a los perros. Ya se hizo algunas propuestas, se había incluso visitado un terreno de la presidencia municipal de Cuautepec, que era quien había levantado la mano para este centro antirrábico. Sin embargo, las condiciones del terreno no son las adecuadas. Sí es necesario que retomemos, ahora es un poco difícil en esta época, a 6 meses de conclusión de la administración, el centro de control canino continúa donde está por lo menos estos 6 meses, pero sí es importante que nosotros retomemos ese tema para que se pueda hacer un centro metropolitano de control canino, no y quitarle ese estigma del antirrábico, pero sí es algo que tenemos en la agenda de salud, que en los primeros días de las administraciones entrantes es un tema que se tocará difícilmente en este momento lo podrá hacer. Hicimos mediante el COJUVE, que es el Comité Jurisdiccional de Vigilancia Epidemiológica, se hizo la propuesta de quien levantaba la mano. Sin embargo, pues no tuvo mucho eco esta situación porque requiere un tema de inversión importante y que netamente pues será 100% la administración del municipio. ¿Qué superficie requieren para un nuevo centro de control canino? No hay una norma que nos lo establezca, pero sí tiene que ser una superficie bastante grande donde podamos tener... bastante grande, ¿un hectárea? ¿Cuántos metros tenemos? Aproximadamente como unos 1000 metros cuadrados. 1000 metros cuadrados. Y que tengamos accesos básicos que era lo que no cumplía el otro luz. Terreno, agua, luz, principalmente drenaje, por el tema de eso. Y aunque no viene tan normado, sí tiene que estar un poco alejado de la población en general, algo así como una gacera, pero tiene que estar alejado de la población para que, no sé, preveniendo el tema de como si fuese protección civil, ¿no? A lo mejor un día que se te salgan los animales o evitar pero problemas. Nadie va a querer, ninguna comunidad va a querer un centro antirrábico cercano. Es como una gacera, un basurero, etcétera. Sí, pero no es tanto el tema del alejamiento, de que no esté tan expuesto a la gente, es previniendo algunas medidas, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que llevamos en la administración del antirrábico, pues nunca se ha ocurrido algún percance, ningún animalito. No hay un chapo perro. No hacen hoyos afortunadamente todavía. El doctor nos quería expresar algo de las bacterias, ¿no? Básicamente otras enfermedades de tipo zoonótico que pueden ser transmitidas por los perros. La doctora Carmen Carbonell, en un estudio por ahí de 1997, que hizo un estudio en la Ciudad de México acerca de la cantidad de heces que puede arrojar un perro a la vía pública, está alrededor de los 200 gramos por animal. Diarios. ¿Sí? Y bueno, lo multiplicamos por una población, estamos hablando de 60,000. Aproximadamente. Entonces, existen algunas enfermedades de tipo zoonótico, sobre todo enfermedades parasitarias, que se transmiten del perro al humano de manera incidental. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, toxocariasis, por ejemplo, es una enfermedad incidental que al ser humano le produce un problema de larva migrans visceral, porque en una fase del parásito se mantiene en forma larvaria dentro de algunos órganos en el ser humano. Ansilostomiasis también, por ejemplo, es otra enfermedad parasitaria, zoonótica, que también se transmite de forma incidental. Y cuando digo de forma incidental, a veces en forma de broma les digo a mis alumnos en clases, bueno, ¿por qué incidental? Porque nosotros no estamos pensando en aderezar nuestros alimentos con heces de perro, ¿verdad? Pero al encontrarse en la vía pública, claro,
podemos encontrar esa situación, ¿no?, de la contaminación de los alimentos. Otras enfermedades de tipo zoonótica y muy importante que también tienen que ver con grupos de edad de 5 años o en edad preescolar, está la yardiasis, que es una enfermedad parasitaria también que afecta directamente al aparato digestivo del ser humano, y que bueno, se ha demostrado que la contaminación del medio ambiente pues provoca esta enfermedad, y es a través de las heces de principalmente los perros. La saliva, ¿no? No. Los niños son muy dados a tener el hocico de los cachorros. Bueno, ahí el tema no es tanto así, sino, por ejemplo, el hábito de limpieza de ellos, ¿no? Normalmente se tienden a lamer hasta el ano. Entonces ahí podría ser lo importante, ¿no? Al momento de que un niño juega mucho con un perro y deja que le esté lamiendo la boca, sí puede ser una vía de transmisión. Y el niño no sabe. Y no lo sabe. Y bueno, por ejemplo, hay enfermedades de tipo bacterianas como leptospirosis, que es una enfermedad que tiene grandes consecuencias en el ser humano, afecta a las vías genitourinarias, y bueno, finalmente se transmite a través de la orina de los animales hacia el ser humano, de forma también incidental. Y bueno, recientemente estamos haciendo un estudio sobre una bacteria que se llama Bartonella, que se transmite a través de los ectoparásitos de los perros hacia los seres humanos. Hablo de las pulgas. Hicimos un estudio nosotros recientemente el año pasado, muestreamos algunos perros sin dueño responsable, y sacamos una relación entre lo que es una muestra de sangre del perro y el ectoparásito, y por técnicas moleculares se encontró alrededor del 63% de perros positivos a Bartonella. Este es un proyecto de investigación que tenemos en la universidad, junto con el Centro Médico Nacional Siglo XXI y la Universidad de Davis en California, y bueno, a través de una técnica molecular se detectó ese porcentaje, muestreando alrededor de 100 perros. De 100 perros. Entonces estamos hablando que de cada 100, 63 son portadores de Bartonella, que es una enfermedad que produce es una bacteria que produce una enfermedad denominada verruga. Es más conocida en Centro y Sudamérica. En México hablamos que serán los primeros hallazgos, y yo espero que para este año esté la publicación científica para poder dar más datos. Pues ahí la coordinación sanitaria va a tener mucho trabajo. Vamos a otra pausa y regresamos. Qué interesante este dato, ¿eh? 63. Sí, ahorita estamos en el punto de... Además, es el último, creo. Sí. Estamos en el punto de lograr el aislamiento de la bacteria. Es lo difícil. Son bacterias fastidiosas. Sí, es una bacteria hierro dependiente. Pero en Centro y Sudamérica... Ya regresamos, ¿eh? Bueno, ya vamos al último tramo de este interesante tema, las mordeduras de perro, y todo lo que nos han enseñado el día de hoy, nos han dicho todos nuestros invitados. En el caso de la reubicación, es necesaria la participación de los municipios para que aporten un recurso, como lo han hecho con el Hospital General, ¿no?, etcétera. ¿Hay algunas pláticas en específico, o esto se ha dejado a ver que llegue algún candidato y lo plantee? No, sí hay un acercamiento con las 4 presidencias municipales que comprenden la jurisdicción, porque hay que hacer la reubicación y tiene que funcionar de manera metropolitana. Sí, habló de un centro metropolitano. Metropolitano, y independientemente y yo lo expuse con los presidentes municipales, yo les decía, independientemente si el centro de control canino está en Santiago o en Cinquilucan o en Cuautepec, no quiere decir que la responsabilidad del antirrábico sea de Cuautepec. Uno le tendrá que entrar con algunos cuidadores, otros con algunos afanadores, otros con los vacunadores, otros con los veterinarios, pero la responsabilidad es de los 4 municipios, y sí es importante que se retomen. Hay pláticas, inclusive se fue a ver el terreno, Cinquilucan de plano lo descartamos por la lejanía, y estratégicamente pues sí tendrá que ser en alguno de los 3 municipios, que sea Santiago, Cuautepec o Tulancingo. Y por último, para finalizar mi participación en el bloque y abonando lo que mencionaba el doctor, estamos a punto de terminar con la temporada invernal, y ya usted sabrá lo que nos ha dado dolor de cabeza el tema de la influenza. Iniciamos otra etapa que sí tiene que ver con calor, que son las enfermedades diarreicas, y es simple y en términos coloquiales. Si un animal defeca en la calle
el calorcito la seca más rápido. 200 gramos. Se pulveriza y anda volando por alguna estación, se aterriza en un taco, en una torta y generalmente la comida en la calle. Y no tenemos el hábito de lavarnos las manos o comer en la calle, o etcétera. Entonces, pues sí, invitar a la población, estamos a punto, a 2 o 3 semanas de entrar a la temporada de calorcito. Entonces, invitar a la población que sean responsables con las mascotas. Esa es la importancia de que no defequen en la calle, porque ese defecamiento se convierte en una partícula voladora que aterrizará en algún alimento, en el agua, en alguna situación, y nos genera algunos problemas importantes de salud. Es importante hacerlo, recordar que algo simple que no cuesta dinero y que no le genera ninguna inversión a la gente es el lavado de manos. El lavado de manos y la preparación de los alimentos de manera adecuada y la reglamentación de los ambulantajes, de los expendedores de alimentos, porque es el tema principal y lávalo de los perros. Bueno, pues esto tiene mucho que ver con la reglamentación. Así es, así es. ¿No? Y hay que entrarle de lleno. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las moscas? Que se tiene la idea de que se paran en la defecación y de ahí transmiten o se lo llevan a otro lugar. Los parásitos. Hay estudios al respecto. En el caso de las moscas, pueden ser vehículos, ¿no? Vehículos con respecto a la materia fecal. Por ejemplo, citarle un dato. En el caso de el parásito que mencionaba yo de Toxocara canis, en 1 gramo de heces de Toxocara canis podemos encontrar cerca de 100 huevos o 100 cápsulas o vísceras de este parásito. Entonces, ¿una mosca será capaz de llevarse 1 gramo? Sí, ¿no? Entonces, bueno, las moscas también pueden contribuir, pero como vehículos. Pues tienen una gran tarea, sobre todo quienes están en el área de investigación y que contribuyan a esta reglamentación. Los cabildos de la región han intentado o han balbuceado la reglamentación de la tenencia de los perros, pero la pregunta sería, ¿los han llamado a los especialistas a ustedes? A la parte de la jurisdicción sanitaria sí, pero algo que vamos a pugnar a partir del inicio de la retomar las pláticas es, obviamente, yo siempre lo he visto como una bendición el que esté el ICAP para nosotros, ¿no? Gracias a ellos podemos cumplir muchas de nuestras metas y nos ayudan enormemente, y reconocerles, por ejemplo, ahorita en la campaña que está en auge en esta semana de vacunación, ellos no solo le proporcionan a la jurisdicción Tulancingo alumnos para ayudarnos a vacunar, también a Lotomí, Tepehuá, a Pachuca, a todos lados. Entonces, si tenemos este semillero y tenemos profesionales como ellos en el tema de la salud, sí pugnaremos y hacemos la invitación para que ellos se cabilden también con los profesionales de ICAP para que también puedan aportar, ¿no? Pero sí los llaman a ustedes para tener hace tiempo tuvimos un acercamiento. ¿Hace cuánto? Quizás hace 10 años. Y No, tuvimos, al inicio de la carrera en la universidad, tuvimos acercamiento y básicamente fue por gente de la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies. Y hicimos un bosquejo, ¿no?, de ordenamiento, de reglamento para tenencia de mascotas, pero de ahí no ha pasado el tema, ¿no? Y ahí están. Y bueno, decirle que las universidades participan en este sentido en la labor social. Sí, pero también en la parte de la reglamentación y en la creación de nuevas leyes. Las universidades tenemos una gran participación, Y bueno, con lo que decía el doctor con respecto a nuestra participación en la campaña de vacunación antirrábica, pues en este periodo estamos participando con alrededor de 217 alumnos de 4º, 5º y 6º semestre, que bueno, pues es una labor que ellos realizan y que también sirve para que ellos se mentalicen que el médico veterinario zootecnista pues es dentro de sus razones un ser social, ¿no? Bueno, se me ocurre algo, ¿por qué no poner el centro antirrábico justamente en donde está el ICAP? Que eso sería fabuloso. Esa es una. Y dos, ¿cuál es el mejor centro antirrábico de control canino que haya en el estado de Hidalgo? ¿Tienen ustedes conocimiento de alguno? Pues ¿Por mira, sus condiciones, características? Con sus bemoles o no bemoles, el único centro antirrábico metropolitano en forma que en instalaciones está ¿Pachuca? Es Pachuca, que está ubicado en La Calera. Ya se lograron poner de acuerdo por allá y funciona como inmueble como tal, o sea. ¿Y a nivel país? No tenemos, no tienen idea. A nivel país hay cerca de 86 centros de control canino, pero quiero mencionar que solamente en 24
estados, o sea, Nos faltan- alguno de ellos funcionará para más de un estado, ¿no? Claro. Bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias, como siempre, al doctor César Gutiérrez, de la Jurisdicción Sanitaria número 2. Gracias, Juan Carlos, Buenas por la noches. participación y por la invitación que nos hace. Gracias también al médico veterinario Benjamín Vargas, coordinador de zoonosis de la jurisdicción. Muchísimas gracias y reiterarles mi comercial. Del 13 al 19 de marzo vamos a tener nuestra campaña de vacunación antirrábica. Es importante llevar a nuestras mascotas. Estamos vacunándolos a partir del mes de edad y bienvenidos todos a esta campaña. Gracias también al maestro José Ignacio Olave, catedrático del área veterinaria. Gracias, Juan Carlos, y mencionar finalmente que debemos de luchar por ser dueños responsables y evitar todos estos problemas de agresiones y de enfermedades zoonóticas. Y también al doctor Adrián Zaragoza, catedrático del área de veterinaria del ICAP. Gracias. Ok, muchas gracias. Nos despedimos, mis compañeros Jorge Martínez allá en Pachuca, Memo Ortega en Tulancingo, Jaciel Velasco, Celso García, que hicieron la transmisión de este programa vía video, y a Yesenia Vera Gómez, que hizo la investigación para el mismo. Gracias, se despide Juan Carlos Ortiz, buenas noches. MQ y Ruta presentaron Entre Líneas. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro, te esperamos en nuestra próxima emisión.